Bien, buenos días a todos, bienvenidos a una webinar más de las que organizamos en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Valencia. Agradeceros a todos vuestra asistencia. Me consta que algunos de los que hoy estáis conectados ya os habéis conectado con anteriores ocasiones, lo cual nos satisface, ¿no? Estamos contentos de abrir nuestra universidad y el trabajo de nuestros profesores y compañeros a la sociedad en general. Y hoy tenemos el placer, y para mí es un placer, pues presentar a la profesora Carmen Moret Tatay, que nos va a hablar sobre la psicología de transformación cognitiva en la era digital, ¿vale? Antes de darle paso, disculpadme, antes de darle paso a la doctora Moret, pues comentaros algunas pinceladas acerca de su trabajo, su área de conocimiento y demás. Carmen es profesora e investigadora de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, desde el año 2010. Su área de conocimiento por la que la docencia se refiere son asignaturas vinculadas al ámbito de la estadística y de la metodología. En concreto, actualmente es la profesora responsable de la asignatura Fundamentos y Análisis de Datos en grado. Luego, en másteres y demás, tiene también responsabilidades en trabajos finales de máster y demás. Su tesis doctoral la realizó en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Politécnica de Valencia y versaba sobre el modelado matemático de procesos de acceso al léxico. Carmen también es la coordinadora de internacional del grado de Psicología de la Universidad Católica de Valencia y también es tutora de primero de uno de los grupos de primero del grado de Psicología. En cuanto a su trayectoria investigadora y demás, que no es poca, de entrada deciros que es profesora acreditada, ha contratado doctor por ANECA, cuenta con un sexenio, con un tramo de reconocimiento de investigación y no es fácil tener este reconocimiento. Por otra parte, es el investigador principal, es el IP del grupo de investigación adscrito a la Facultad de Psicología de la UCV. Lo voy a decir en inglés, que es así, pero ya sabéis que yo del inglés voy justita. Pero bueno, Mind, Emotion and Behavioral Research Laboratory, MedLab, ¿vale? Trabajo, cuyo trabajo, el trabajo del grupo, se dedica al estudio de procesos cognitivos, tanto a nivel teórico como aplicado en diferentes ámbitos. La profesora Carmen Moret colabora en diferentes programas internacionales, es coordinadora internacional del proyecto Aspectos Biopsicosociales relacionados con la salud del individuo en la edad adulta, que realizan de forma conjunta con la Pontificia Universidad Católica do Rio Grande do Sul, en Brasil. Es también colaboradora del proyecto ERED sobre los efectos de la digitalización en nuestros procesos cognitivos, proyecto que forma parte de lo que son COSAXIO del Horizonte 2020, del que hoy tenemos la suerte de que nos va a hablar ya de algunos resultados preliminares que están teniendo a partir de los estudios que están realizando. La doctora Carmen Moret cuenta con 40 publicaciones indexadas, prueba de su labor investigadora importante, y anteriormente ha trabajado y colaborado como personal investigador en la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Valencia, el Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Dr. Pese de Valencia, entre otros. Algo que me ha gustado cuando le pedí que me mandara un currículum breve, aunque lo suyo no es muy breve, me decía que considera muy interesante y motivador en su trabajo tratar de aplicar el conocimiento adquirido a diferentes campos del comportamiento humano, ¿vale? Y define también su trabajo como un trabajo colaborativo e interdisciplinar. Bueno, yo creo que con todo lo que Carmen ha trabajado, sabe y demás, y va a compartir, va a ser una oportunidad estupenda para todos nosotros para aprender. Un placer y agradecerte, Carmen, que participes con tu webinar ahora. Bueno, el placer es mío y el agradecimiento de la oportunidad de poder estar aquí y compartir estos datos con vosotros. La verdad que poco más puedo decir con la presentación, con la gran presentación que me ha hecho Reyes, y la verdad que me alegro mucho de leer a tantas personas conocidas entre el público
Espero que estos resultados puedan ser de vuestro interés y, como comentábamos, nuestra investigación al final es cooperativa y tratamos de fomentar la transferencia. Al final, la ciencia tiene que apoyar eso, el poder transferir a la sociedad. Y cómo no, dentro del mundo digital, que es un hito histórico que estamos todos viviendo como primeros testigos de ello. Bueno, simplemente, aunque ya lo ha comentado Reyes, quisiera enfatizar que yo estoy en el grupo de investigación MEPLAB, por si puede ser de vuestro interés, porque veo caras de doctorandos, investigadores, futuros investigadores, espero, que es un grupo de investigación, como decía Reyes, que está centrado en los estudios de la cognición humana, la mente humana y la emoción. Ahora sí, existen otros grupos en la Universidad Católica de Valencia y aquellos de vosotros que os pueda despertar interés en la investigación, os invito a acercaros, a explorar, a saber más de ellos, porque en realidad es un mundo muy bonito, ¿no? Obviamente yo estoy sesgada de la investigación, quiero mucho la investigación, pero creo que es un mundo apasionante y que cualquier persona enseguida, es decir, puede hacerse a ello y disfrutarlo tanto. Los que ya estáis lo conoceréis y estoy seguro que también dais fe de ello. Y por otra parte, como también comentaba Reyes, lo que hoy presentaré forma parte de unas investigaciones desarrolladas bajo una iniciativa, un Cost Action, que pertenece al Horizonte 2020, que está a punto ya de acabar este año. Esto hace referencia a una red de investigadores europeos, que lo que tratamos de investigar son los efectos de la digitalización a nivel social y a nivel cognitivo. ¿A qué nos referimos con digitalización? O mejor dicho, ¿a qué nos referimos con tecnología? Es este el punto por el que quisiera comenzar, ¿no? Cuando estaba preparando esta charla, justamente me planteé eso, ¿no? ¿Por dónde comenzar? Pues vamos a comenzar por lo más sencillo, la definición de tecnología. Pero antes de ello, comentaros que, bueno, como os comentaba, pertenece a una red de investigación europea, son varios proyectos, pero debo de enfatizar que, aunque yo nombre algunas empresas, algunos motores de búsqueda, algunas compañías, no tenemos ninguna relación con ellos, ¿no? Siempre es bueno saber que no hay conflictos de intereses y así hacerlo saber. Y bueno, como os decía, buscando un punto de comienzo, quería ofreceros la definición de tecnología, pero cierto es que la definición que me ofrece Wikipedia, que parece que lo sabe todo, era algo así como un conjunto de conocimientos propios de una técnica o un conjunto de instrumentos o procedimientos dentro de un campo sector. Que esto en realidad, como tecnología, hace referencia a un abanico demasiado amplio. Cualquier cosa podría ser tecnología. Para marcar dentro del contexto de ese trabajo, simplemente enfatizar que hablaremos de tecnología digital, digitalización. Y en este sentido, todos hemos sido testigos como en menos de una década, tecnologías cercanas a la ciencia ficción y que parecían económicamente inalcanzables, actualmente están a nuestra disposición, incrementando las posibilidades de relación con el mundo. Gracias al avance de estas tecnologías hemos podido, por ejemplo, reducir el impacto de las restricciones llevadas a cabo para frenar el avance del COVID-19 en este momento, a campos como, por ejemplo, el comercio electrónico o la educación. De hecho, no debemos dejar de olvidar que de producirse esta situación hace 10 años, seguramente el impacto y el detrimento hubiera sido mucho mayor. Es decir, aspectos como los derechos fundamentales como la educación que tenemos hoy en día a nivel digital no hubieran sido posibles. En este sentido, para comenzar, para romper el hielo, quisiera proponeros un par de retos. El primero de ellos, quisiera preguntaros si antes de salir de casa, para mostrar este efecto, ¿no? Si tuvieras que elegir 3 cosas antes de salir de vuestro hogar, ¿cuáles serían? Como tenemos un chat, podemos hacerlo interactivo. Por tanto, reflexionando sobre lo que es imprescindible o necesidades básicas, si solo pudiéramos elegir 3 cosas, ¿cuáles serían antes de salir de nuestro hogar? El móvil, gracias Esther. ¿Qué más? El disco duro de la tesis. Me temo que esto es algo muy particular, ¿no? Para lo que estáis a punto de depositar. El móvil, dinero y llaves. Qué interesante. Dinero, tarjetas. Seguramente, si esta pregunta hace una década atrás, la respuesta hubiera sido muy, muy diferente, ¿cierto? El DNI, ahora mismo sí, el DNI es algo muy, muy importante. Quizá debería actualizar la siguiente diapositiva. Justamente, es decir, habéis acertado. La respuesta más común sería esta, ¿no? Dinero, las llaves quizá de casa, las llaves del coche tal vez, pero me ha gustado mucho el móvil. El móvil se ha convertido en un recurso casi imprescindible. De hecho, algunos se hablan incluso de incluir esto como parte de las necesidades básicas de la pirámide de Maslow, que todos conoceréis. Esta pirámide lo que estipula es que
en orden jerárquico, vamos a estipular una serie de necesidades que tenemos que cubrir para pasar al siguiente nivel. Y bueno, a modo así un poco de broma, habían añadido, por ejemplo, el tener batería, el tener wifi, o estas tres cosas que comentábamos incluirían un recurso digital como es el dispositivo móvil. Bueno, ahora os planteo un segundo reto, ¿de acuerdo? Os voy a mostrar una fotografía y me gustaría que contarais el número de personas en la fotografía. ¿Preparados? ¿Qué podéis decirme aquí? ¡Qué rápidos! ¡Qué agudeza visual! 8 personas, ¿no? Casi todos me decís 8 personas. 8 personas físicas, pero si reflexionamos sobre ello, veremos que hay 16 personas, por aquí me comentan, podría ser, es decir, si reflexionamos sobre ello, veremos que casi todos están conectados a un mundo digital, no sabemos si están whatsappeando, si están en alguna red social. Es decir, físicamente sí que contaríamos 8 personas, pero realmente en la interacción podríamos hablar de muchas más. Esto sería un reflejo de las nuevas posibilidades de nuestra sociedad. Con todo esto, me gustaría reflejar el espíritu del webinar de hoy, que va en relación a eso, a los hechos históricos que estamos experimentando tanto a nivel social como a nivel cognitivo. Y en relación a esto, todos sabemos que la tecnología y más precisamente la digitalización nos hace la vida más fácil. Sin embargo, también puede estar transformando otras áreas, como decíamos, las relaciones sociales e incluso los procesos mentales. Y si esto es así, resulta imperativo examinar el impacto de la digitalización, que es considerado para muchos, como decíamos, un hito histórico. De esta forma, la era digital nos permite acceder a un amplio rango de informaciones, prácticamente, como sabéis, en cualquier momento y en cualquier lugar, de forma inmediata. Pero muchas veces no debemos de permitir que la inmediatez prime sobre la calidad. Dentro de estas líneas hemos sido testigos de cómo el incremento de los fake news en las redes sociales han aparecido en esta época de pandemia, ¿no? Además, dentro de estos fake news, muchos eran muy reales. Rápidamente, muchos de nosotros seguramente os ha ocurrido, los hemos compartido, casi sin leerlos, y llenos por el titular. Esto ha despertado muchas de las alarmas a nivel europeo, a nivel nacional, como os podéis imaginar. Y lo que se está trabajando actualmente, por si puede ser de vuestro interés, es cómo desarrollar entrenamientos para la detección de falsas noticias. Si os fijáis, muchas de ellas provienen de fuentes no contrastables y muchas de ellas apelan a parte emocional, porque la parte emocional es lo que nos mueve por dentro y lo que nos hace enseguida querer compartir las cosas. Es un recurso que, fijaros que nos puede llevar, es peligroso porque nos puede llevar hacia los polos. Al final lo que busca es que tengamos una posición y además nos somete. Lo más alarmante de esto es que algunos resultados muestran que compartir falsas noticias se hace de una forma hasta 6 veces más rápida que las noticias veraces, y eso realmente es alarmante. Por otra parte, debemos recordar de la gran información que compartimos en nuestras redes sociales. Hay recursos como, por ejemplo, Facebook, que ya está más obsoleto que otros, que ofrecen una amplia información a empresas, a la propia compañía en sí. Lo que no sabemos es la información, el uso que se hace de ellas. Y fijaros, algo tan curioso como estos resultados. Hace poco se descubrió que a través del tipo de imágenes que se posteaban en los perfiles, podríamos predecir la personalidad de la persona. ¿Realmente nos gustaría que las personas tuvieran esa información sobre nosotros mismos? Entonces, esto es un poco para hacer pensar, ¿no?, del nivel social, la repercusión social. Y bueno, esto no solo afecta a los adultos, también vamos a ver que existen aplicaciones para niños con todo lo que conlleva, e incluso para nuestras mascotas. Es un abanico de posibilidades increíble. Esta tecnología también afecta a campos como el de naturaleza, el trabajo. Justamente tener información en cualquier momento, en cualquier lugar, hace que tengamos más interacciones sociales. Tanto puede ser en lo personal como en lo laboral. Pero fijaros que un requerimiento, una cuestión sine qua non para las relaciones personales es que requieren esfuerzo e intencionalidad, que es justo lo opuesto de estos mecanismos. Y en lo que concierne al trabajo, vamos a ver que se está fomentando un tipo de trabajo hiperconectado con multiactividad, que muchas veces fomenta la aparición de fenómenos como el blurring, que sería lo opuesto del bleisure que tenéis ahí definido.
El Blue Ring hace referencia a entremezclar la vida laboral con la vida familiar, en definitiva, con la conciliación familiar. Si bien es cierto que muchos de nosotros no tenemos que dejar de estar agradecidos por la posibilidad de trabajar, que no es la misma para todos, tampoco debemos de olvidar que estas circunstancias se pueden combinar con el cuidado de personas dependientes, de niños, del propio hogar, aumentando el cansancio, la ansiedad y el estrés. Y asimismo los psicólogos, nosotros tenemos que trabajar dentro de estas líneas, porque justamente esta ansiedad, este estrés, este cansancio continuado, sabemos que pueden ser precursores de problemas de salud mental mucho más graves, como la depresión. Y bueno, aunque es otro fenómeno que es poco probable que se dé en esta situación, también comentaros el fenómeno contrapuesto al Blue Ring, que sería el Blessure, que sería justo lo contrario, es decir, el aprovechar del trabajo para aspectos personales. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un trabajo que fomenta mucho los viajes, ¿no? Pues esto nos permitiría el efecto contrario, la contraposición, que sería fomentar nuestra calidad de vida personal. También comentaros que comienzan a haber iniciativas para tratar de abordar el problema de la conciliación familiar. Aquí os ofrezco un recurso desarrollado por una red de investigadores brasileños que es para fomentar los efectos del Blue Ring dentro del mundo académico. Os lo podéis imaginar, ¿no? Investigadores que quieren avanzar sus investigaciones, pero a la vez tienen que cuidar de sus otras tareas online, de sus hijos, etcétera. Esta plataforma trata de dar pautas y ofrecer otros recursos, por si puede ser de interés. Pero bueno, en definitiva, esto no es más que la punta del iceberg, porque existen un gran número de campos afectados. Concretamente, quisiera compartir con vosotros un informe publicado el año pasado por la Unión Europea. En este informe se hablaba sobre el futuro laboral y puede ser muy interesante la situación que nos compete ahora. Justamente este informe alertaba del cambio de edades o de habilidades o recursos para los futuros trabajos y enfatizaba cómo nos tendríamos que preparar para cambiar la mentalidad de destrezas más numéricas o más literarias hacia, por ejemplo, destrezas enfocadas en la planificación, en la cooperación de trabajos y sobre todo en el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Por todo ello, el año pasado, en colaboración con la Universidad de Cork en Irlanda, desarrollamos una llamada de artículos. Una llamada de artículos es invitar a que la comunidad científica nos envíen sus trabajos sobre un tema. En este caso, el título era Envejecimiento en la era digital. Y la verdad es que nos sorprendimos de la cantidad de trabajos recibidos y la calidad. En resumen, muchos de ellos nos alertaban, por ejemplo, de los cambios en el efecto Flynn. Para los que no seáis familiares con este efecto, simplemente lo que estipula este efecto es que el cociente intelectual o coeficiente intelectual, que es lo mismo, se estaba incrementando a lo largo de las décadas. Sin embargo, un estudio reciente desarrollado en países nórdicos indicó justo lo contrario, es decir, que nuestro cociente intelectual estaría disminuyendo, nuestro IQ. Esto es un resultado muy alarmante y cuando nos enfrentamos a un resultado de este índole, lo primero que nos tenemos que preguntar es eso, ¿no? La calidad de la información que decíamos, no la inmediatez. ¿Realmente puedo trasladar este efecto? ¿Realmente necesito más información? Otros investigadores justamente se han planteado esta pregunta, es decir, ¿existe evidencia sólida para poder afirmar que nuestra inteligencia está descendiendo en la era digital? Y algunos autores parece ser que dieron con el quid de la cuestión, es decir, apelaban a factores ambientales y genéticos. Cuando hablamos de inteligencia, tenemos que recordar que la inteligencia, bueno, existen múltiples modelos, ¿no? Pero por no hacer algo tan extenso, resumiéndolo, vamos a hablar de los modelos que enfatizan la inteligencia fluida y cristalizada. La inteligencia cristalizada sería como la mochila que llevamos nosotros, es decir, todos nuestros aprendizajes a lo largo del ciclo vital, mientras que la fluida estaría más conectado con nuestro ambiente. Lo que han encontrado las investigaciones más recientes es justamente que más que ser algo genético, podría estar relacionado con el ambiente. Y esto es muy interesante porque dentro del ambiente hablaríamos de estos factores relacionados con la digitalización. Además, dentro de la revisión de la llamada de artículos que propusimos, encontramos dos pilares fundamentales de cambios a nivel cognitivo, que seguramente habéis oído hablar. El primero de ellos son cambios atencionales. Con la digitalización se está fomentando el multitasking, es decir,
realizar varias tareas en el mismo momento. ¿Y esto por qué es detrimental? Justamente habréis visto que cuando hacemos varias cosas a la vez se consumen más recursos cognitivos. De hecho, conoceréis que existen diferentes tipos de atención: la atención sostenida, la dividida y la selectiva. Y para el estudio principalmente deberíamos de emplear la focalizada en el material que nos interesa, no la que está distribuyendo los recursos para diferentes quehaceres. En ese sentido, dentro de la lista de experimentos, de trabajos de investigación que tenéis listados en la tabla, uno muy curioso, con una manipulación muy simple, lo que hizo es pedir a sus estudiantes universitarios realizar una tarea en presencia del móvil o sin presencia del móvil. Con una manipulación tan simple ya se pudo observar diferencias en la ejecución. La ejecución fue mucho peor para aquellos que durante su clase realizaban una tarea solo en presencia del móvil, sin tenerlo activado. Otros efectos se han visto en otros procesos como la lectura, los procesos lectores. Hemos visto que la evidencia muestra que los patrones de lectura son diferentes, con, por ejemplo, paradigmas como técnicas como los movimientos oculares. Vamos a ver que realizamos un mayor número de movimientos oculares que son mucho más rápidos. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Es muy sencillo, es decir, cuando leemos en un soporte digital, vamos a leer de forma más rápida en comparación con un texto impreso. El problema es que nuestro cerebro se esfuerza menos y las repercusiones que tiene esto es que la memoria también se ve afectada. Es decir, esto tiene sentido porque cuando leemos un texto impreso, lo que va a ocurrir es que esforzamos más nuestro cerebro y por tanto vamos a recordar mejor lo que hemos leído. A nivel cotidiano podemos pensar en múltiples tareas, es decir, no es lo mismo cuando hacemos un simple ejercicio que, por ejemplo, si hiciéramos un ejercicio, pienso en mi asignatura de estadística más avanzada, que nos requiere más tiempo y más gasto cognitivo. Y bueno, aunque no se vio reflejado en esta revisión, hubo uno de los pilares de interés que era la navegación visoespacial. Hay un aspecto que se ha estudiado menos, aunque existen algunas investigaciones, que es el efecto del GPS en cómo nos movemos en el espacio. Es decir, antiguamente, algunos sois muy jóvenes, ¿no? Pero antiguamente para movernos de un lugar a otro, cuando no conocíamos una ruta, debíamos hacerlo a través de un mapa. Y estudiar un mapa requiere un esfuerzo cognitivo, una planificación. Sin embargo, hoy en día es muy sencillo pedir al GPS que nos calcule la ruta y, por tanto, que a nivel cognitivo nos esforcemos menos. Sería algo como lo que veis en pantalla, ¿no? El GPS nos marcaría una ruta, incluso las compañías son conscientes de este interés, de este uso, que es muy común, y han implementado los recursos como Google a través de realidad aumentada, para hacerlo incluso más sencillo, es decir, que pongamos nuestro dispositivo móvil de tal manera que sea mucho más fácil la interpretación, que aún nos esforcemos menos. Las investigaciones en este campo es un campo emergente y el principal problema que encontramos, aunque existen resultados prometedores, el principal problema que encontramos es la comparación. La mayoría de las investigaciones se realizan en entornos virtuales, con contenidos como el que vemos a continuación, es decir, una navegación en un barco, ¿de acuerdo?, a través de un videojuego. Y esto lo comparamos con cómo se mueve la gente en el mundo, las personas en el espacio. Obviamente, por motivos obvios, esto hasta cierto punto no sería comparable. Cuando nos movemos, es decir, hacemos una serie de coordenadas, realizamos una serie de coordenadas que no solo es el punto A y un punto B, existen otras muchas variables y parámetros. Un punto más interesante a nivel cognitivo sería el uso de estrategias. Este es el punto de más interés que estamos desarrollando actualmente en el laboratorio, en MEBLab, y el punto que os comentaré al final en relación a futuras investigaciones. Tenemos preferiblemente dos formas de enfrentarnos al espacio, lo que se denominan estrategias egocéntricas y alocéntricas. Las estrategias egocéntricas son las que nos movemos en el espacio a través de la referencia nuestra, de nuestro cuerpo. Es decir, tenemos un punto A y el punto B, yo y el punto B, como hacen, por ejemplo, los ratones en un laberinto, mientras que la alocéntrica implicaría más recursos. Es decir, estaría yo, estaría el espacio, pero también otros elementos y la interacción entre ellos, una planificación. La parte más importante de esto es la parte anatómica, es decir, qué estructuras cerebrales se ven implicadas en este proceso. Cuando hablamos de la parte más egocéntrica, vamos a hablar del núcleo caudado,
que es justamente el que está implicado en los sistemas de refuerzo. Os ponía el ejemplo del ratón en el laberinto, pero justamente se ve ahí. Es decir, el ratón lo que está buscando es encontrar al final ese alimento que se pone al final del laberinto. Mientras que dentro de las estrategias cognitivas alocéntricas implicaríamos más estructuras, entre ellas el hipocampo, que como sabéis está implicada en memoria, en planificación, algo mucho más complejo. Estas dos estrategias no son independientes, no son excluyentes, pero suele predominar una de ellas. De ahí que podamos incluso hablar de perfiles, ¿no? De personas que son muy buenas para orientarse en el espacio y otras que les cuesta un poquito más. Lo interesante son los resultados que se han obtenido recientemente. Como os decía, existen pocos estudios, pero algunos de ellos marcan que los estudios con resonancia electromagnética han mostrado que existe más actividad cerebral para aquellas personas que no utilizan el GPS, incluso se habla de mayor volumen de materia gris. La premisa o la hipótesis sería que el esforzarnos más, el mantener nuestro cerebro activo, produce esto. No obstante, también se han encontrado diferencias de sexo, es decir, que como comúnmente se suele decir, ¿no?, que los hombres son mejores en el espacio que las mujeres. No obstante, esto es un resultado que se debate por efectos de cohorte. Efectos de cohorte quiere decir que determinados aspectos culturales, temporales, hacen que existan diferencias. Por ejemplo, el hecho de haber vivido un momento histórico, como estamos haciendo ahora nosotros, va a hacer que se fomente un tipo de actividad. Pensemos antiguamente, por ejemplo, en las diferencias entre hombres y mujeres, la brecha de género antigua, ¿no?, donde se fomentaba un tipo de actividad frente a otra. Por tanto, esta podría ser una de las respuestas que se da a esto. Aparte de otros factores como conocer la ruta o factores tan simples como la ansiedad. Es decir, las personas mayores, sobre todo, son muy susceptibles a mostrar altos niveles de ansiedad frente a tareas que desconocen. Con todo esto queremos decir que comúnmente dejamos que los recursos digitales se encarguen de demandas que de lo contrario serían llevadas a cabo por redes de nuestro cerebro. Y esto, al igual que otros órganos de nuestro organismo, requieren de esfuerzo para mantenerse activos. Esa sería la premisa. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría acabar con la nueva iniciativa. Es un paso humilde, pero la nueva iniciativa que estamos llevando a cabo. Os he hablado de la iniciativa realizada en 2019 y en este año académico, en 2020, nos hemos aliado más investigadores de diferentes países, de Brasil, de Francia, Italia y otras instituciones de nuestro país, como la Universidad de Valencia, para realizar una nueva llamada de artículos que sea mucho más amplia. Con todo esto, no me gustaría transmitir que todo lo que produce la tecnología digital es malo. Es decir, obviamente produce que ciertas habilidades se empeoren, pero también produce ciertas mejoras en otras actividades. Y en definitiva, lo que quisiéramos transmitir es que más que su restricción, debemos educar para el buen uso, ya que de lo contrario lo que estaríamos haciendo es negar el lenguaje digital. Y también enfatizar como otras conclusiones que queda mucho trabajo por delante. Que, como decíamos, esto es un humilde paso, pero que conjuntamente, de forma cooperativa, podemos dar respuesta a este asunto, a este tema que es de carácter multifacial. Y con esto, muchas gracias. Y cualquier pregunta que podáis tener, estaré encantada de que hablemos de ello y que podamos discutir sobre esto. Muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias, Carmen. Un placer escucharte siempre y seguro que para el resto de participantes en la webinar, pues también han quedado encantados con lo que nos has dicho o al menos que nos has despertado preguntas que ahora sería el momento de hacerte. Como viene siendo el procedimiento habitual, aquellos que queráis hacer alguna pregunta a Carmen, utilizamos el chat y ya le vamos preguntando a ella conforme escribáis. ¿De acuerdo? Animaros a preguntar. Bueno, en cualquier caso, es decir, si os surge alguna duda, alguna inquietud, más que bienvenidos, al igual que la colaboración con los equipos. Mi correo electrónico, no sé si lo tenéis, es mariacarmen.moret@ucv.es y estamos más que encantados de intentar ayudaros lo que podamos.
Te pregunta Ana si Sí, habéis visto estudios sobre... sí, justamente, es decir, lo que parece marcar, debo de decir que a la hora de evaluar los participantes, lo más común es encontrar participantes donde predomine la egocéntrica. Es más raro encontrar alocéntricas y eso, como decíamos, es alarmante. Pero además, es decir, no hemos hecho estudios longitudinales para poder afirmar eso, pero de forma transversal sí que parece ser que el número de participantes más mayores predominaría también en este grupo las egocéntricas. Me imagino por qué pregunta esto, Ana, porque ya tuvimos una conversación sobre este tema muy interesante que hablaba sobre el envejecimiento de las estructuras. Es decir, de las estructuras que hemos nominado, algunas son más susceptibles al envejecimiento. Esto Ana la conoce mejor que yo. Pero bueno, como decíamos, falta mucho camino y la verdad que en este sentido lo que hace falta son estudios longitudinales. El problema es que realizar un estudio longitudinal conlleva muchos recursos humanos, mucha pérdida de participantes y son muy difíciles de realizar, pero son los que nos aportarían mejor calidad de información. Sí, totalmente de acuerdo con Ana, en ese sentido. Bueno, yo te quería preguntar otra cosa, Carmen, si... Sí, sí, encantada. ¿Vale? Bueno, tú ya sabes que mi ámbito de conocimiento es la personalidad y me ha llamado algo que has dicho al empezar tu webinar que tenía que ver con qué relación existía entre determinados rasgos de personalidad y el empleo de determinadas herramientas. Sí, sí, ¿Me sí. podrías añadir algo más al respecto y hacia dónde irían los tiros? A lo mejor es que es también algo que está todavía entre algodones, pero me parece súper interesante. Es un campo emergente muy nuevo, pero parece ser que los estudios indican que, concretamente, estoy pensando en un estudio muy concreto, que lo que hacía es, a través del uso de Deep Learning, que son algoritmos de aprendizaje, determinar los rasgos de personalidad, mejor dicho, la personalidad basada en los 5 grandes, en función del tipo de fotografía posteada como imagen de perfil. Eh, esto tiene sus contraposiciones, es decir, en el sentido que obviamente cada uno postea lo que quiere y hay gente que es muy reservada y gente que no lo es, pero aún así el algoritmo era capaz de determinar la personalidad según el modelo de los 5 grandes de forma muy precisa. Y esto la verdad que asusta, ¿no? Porque nos planteamos hasta qué punto reflexionamos sobre la información que estamos volcando en las redes. Y lo hacía de una forma muy sencilla, es decir, a través del uso de colores, de texturas, de la posición de la persona en la fotografía. Eso que dicen comúnmente, ¿no? De que hay que tener cuidado para buscar trabajo, de la foto que utilizamos de perfil, pues esto iría mucho más allá. Es decir, ya no solo pensar en la información que recogen sobre nuestros datos, sino también nuestra información personal, porque al final son constructos internos que no podemos mirar a simple vista, ¿no? Algo tan avanzado. Vale, me parece súper interesante. Muchas gracias, Carmen. Y Reyes, espero y la verdad que la investigación dentro de estas líneas, yo creo que va a crecer porque vamos hacia un mundo más digital. Blessur, Mónica, haría referencia a lo que sería lo contrario del blurring. El blurring sería que, digamos, la vida laboral en el mundo digital se entremezcla con nuestra vida familiar y la dificulta con una serie de problemas, la conciliación familiar, y Blessur sería lo contrario, es decir, personas que, gracias al trabajo digital, por ejemplo, pueden estar trabajando desde, imagínate, Indonesia, mientras están en la playa. Entonces, ganan en calidad de vida personal. Cosa que ahora mismo es un poco difícil, ¿no? Hablar de este fenómeno, pero bueno, también existe, también, o existía. ¿Más, más preguntas? Y a lo mejor la pregunta del millón, al hilo de lo que planteaba Mónica, sería cómo buscar ese equilibrio para no caer en el blurring, ¿no? Cuidando el bracelet, aunque no esté trabajando desde una playa en las Bahamas, ¿no? Es decir, ¿cuáles serían un poco, o qué apunta la investigación hacia cómo conseguir eso, evitar caer en el blurring y que el trabajo sea un trabajo donde uno cuide su espacio, cuide su... ¿Vale? Las recomendaciones que dan los especialistas en el tema son las rutinas, que son fundamentales. El saber desconectar, el saber, por ejemplo,
aspectos tan sencillos como no tener, por ejemplo, el correo electrónico en el móvil, ¿no? Porque esto, sin querer, nos hace que lo consultemos en horas que no tocarían. Incluso, es decir, nos despertemos, ¿no?, a mitad de la noche para consultarlo, que se dan casos así. Como decíamos, rutinas y desconexión, ¿no?, con esto. Pero claro, hace falta que para que se pueda, para que esto funcione, también hacen falta políticas externas que también regulen esto. Francia, por ejemplo, tuvo una iniciativa que parece ser que no ha acabado de fraguar correctamente, pero la idea era que penalizar a las empresas que fuera de horario reclamaran tareas a sus trabajadores. Pero claro, existen tantos tipos de trabajo y tantas variables internas y personales, de personas dedicadas, personas que quizá cortan mejor estos límites, que la casuística es muy, muy compleja. Como decía, quizá a nivel personal lo que está en nuestra mano sería trabajar las rutinas. Ana me pregunta por tecnologías, el reconocimiento de caras. Lo digo por darle otra oportunidad al hipocampo. La verdad que el reconocimiento de caras es un mundo que me apasiona, es un mundo muy, muy interesante. A nivel biométrico, hemos visto cómo las empresas en China se están peleando para desarrollar algoritmos mucho, mucho más complejos que permitan reconocer las caras a pesar de la mascarilla. Y lo están consiguiendo. Y eso la verdad que también asusta un poco, ¿no? Y la verdad que el reconocimiento de caras es un proceso muy interesante porque es una característica inherente al ser humano, es decir, nacemos con esta capacidad ya de por sí, a diferente de otros procesos como la lectura, que tenemos que hablar, etcétera. Yo sí que la incluiría dentro de este campo de la digitalización. Si tenéis alguna pregunta más, alguna curiosidad o inquietud. ¿Alguna cuestión para preguntarle a Carmen? Yo sí que me planteo, fíjate, cuando la famosa brecha digital, los nativos digitales, los analfabetos digitales y tal, quiero decir, realmente los que son nativos digitales, ¿vale? Al final saben tanto de nuevas tecnologías o saben determinadas cosas de las nuevas tecnologías. No sé si me explico, Carmen. Perfectamente. Vale, pues ¿qué opinas? Gracias. La literatura ha hecho una distinción de un montón de letras, que no hace falta que recordemos ahora, la generación X, la generación Y, la generación etcétera, sobre la digitalización, simplemente para mostrar que existe un amplio abanico de posibilidades para hablar de la familiarización con la digitalización. No obstante, lo que estamos viendo es que existen diferencias ya solo diferencias entre el uso, por ejemplo, de un dispositivo móvil y un ordenador. Es decir, vamos a ver cómo los denominados nativos digitales son muy buenos y resolutivos con el uso de dispositivos móviles, pero no sería comparable a otras habilidades como el uso de ordenadores. Por tanto, ¿hasta qué punto podemos trasladar esto a los diferentes dispositivos? Es cuestionable. Y al final todo apunta hacia intereses y familiaridad. Yo no dejo de sorprenderme como los más pequeños son capaces, por ejemplo, de utilizar un iPad, pero ponerles delante de un ordenador sería otra cosa. Sin embargo, los más mayores sería justo lo contrario, porque es lo que han vivido. ¿De acuerdo? Y esto, en definitiva, nos mostraría la capacidad de aprendizaje del ser humano. Es decir, es posible enseñar a los que se denominan inmigrantes digitales, es posible. Pero claro, es decir, estando en otras fases, tal vez tenemos que apostar por hacer un proceso que sea menos estresante. Porque el principal problema de estos dispositivos, sobre todo los dispositivos móviles, es que generan mucha ansiedad. Se ha visto que es una de las principales barreras con las personas mayores. Gracias. Es que a mí la impresión que me da, quiero decir que los nativos digitales utilizan muy bien determinadas aplicaciones y además están en su móvil, donde la aplicación pasa por simplemente cargar algo, dar un me gusta, un like y demás. Y sin embargo, a lo mejor manejar un programa en el ordenador, por sencillo que sea, supone un mundo. Esa es la sensación que me da a mí, ¿eh? Yo también ahí entiendo que entran más procesos motivacionales. No es lo mismo una persona que tiene que utilizar un programa por motivos laborales, que lo tiene que aprender sí o sí, o utilizar algo por entretenimiento, que siempre es mucho más ameno, ¿no? Es decir, aprender a utilizar, por ejemplo, una PlayStation. Pues yo tal vez tendría dificultades para ello. Sin embargo, es decir,
paquetes estadísticos que me interesan para mi trabajo, me esfuerzo por aprenderlos. Al final es el tema, ¿no? Que nos interese y que prestemos esfuerzo para ello. A ver, ¿alguna cuestión más que queráis preguntarle, compartir con Carmen? ¿Qué opinas del teletrabajo? Laura, un segundito. ¿Qué opinas del teletrabajo? Ya que con todo el tema del coronavirus muchísima gente está trabajando desde casa y esto ha hecho que, por ejemplo, lo que has dicho de los horarios sea totalmente que la gente viva más enganchada a los ordenadores. Totalmente de acuerdo, Laura. Es decir, por una parte, yo creo que aquellos que tienen la posibilidad de trabajar de forma virtual tenemos que estar agradecidos, ¿no? Porque no todo el mundo tiene esa oportunidad. Pero sí que es cierto que muchas veces se solapan los horarios. Y claro, esto genera, como decíamos, ansiedad, estrés. Tenemos que trabajar sobre ello. Empiezan ahora a haber estudios, porque es un fenómeno muy nuevo, sobre los efectos emocionales de esta falta de conciliación familiar, pero queda mucho por hacer y queda mucho por saber. Y justamente algo muy curioso que lo nombró la profesora Sandra Pérez el otro día en una reunión que tuvimos, eran las diferencias de sexo entre hombres y mujeres, que se han replicado en estudios en diferentes países, en China, en Estados Unidos, en Europa. Es decir, que las mujeres sean más susceptibles a estos efectos emocionales por culpa de el trabajo, la falta de conciliación a nivel laboral. Además, recientemente se ha publicado un trabajo en Nature y otro en Science que hablaba de los efectos en el mundo académico, que aún son mayores, ¿no? Porque dentro del mundo académico se tienen que preparar sus clases, pero aparte existe una carrera científica de poder sacar resultados, que es una carrera de fondo. Y al final genera tanto estrés que, en cierta manera, aquellos que, por ejemplo, tienen hijos, que tienen que conciliar, tienen personas dependientes, tienen que sacrificar esa parte de carrera personal. Por tanto, ¿qué hace falta? Como decíamos, por supuesto, políticas externas para regular esto, que es un fenómeno muy nuevo, iniciativas que investiguen los efectos, para tener información, soporte, argumentos de soporte para ello, y a nivel personal que podamos trabajar lo que podemos a nivel de rutinas y lo que esté en nuestra mano. Luego, Carlos me pregunta sobre lo digital puede estar disminuyendo la capacidad intelectual de los jóvenes y que por eso le cueste más el aprendizaje. Bueno, muy interesante, Carlos. Lo digital sí que es cierto que tiene un efecto a nivel de multitarea. El problema de la multitarea a nivel atencional es que buscamos interacciones que sean muy rápidas y poco profundas, muchas, rápidas y poco profundas. Por tanto, obviamente esto tiene un efecto en el aprendizaje, pero yo no me atrevería a decir que esto es el precursor de las diferencias de cociente intelectual que comentábamos. Justamente, bueno, este resultado es polémico porque hay gente que está a favor y gente que está en contra. Mi postura sería que, como bien dicen algunas investigaciones, que se trata de un aspecto más ambiental. Es decir, que como hablamos de la inteligencia, ¿no? Que la podemos denominar inteligencia fluida cristalizada, que haría referencia a cómo nuestro ambiente interacciona con nuestro aprendizaje. Es decir, la cristalizada no se vería tocada, pues la parte genética, nuestra mochila, lo que hemos consolidado a lo largo de nuestro ciclo vital, pero los nuevos aprendizajes con interacciones tan rápidas hacen que se vean afectados otros procesos. Existe una investigadora, Mangen se llama, del norte de Europa, que justamente ha encontrado resultados muy interesantes. Y lo que hacía ella justamente era estudiar la lectura de forma digital, como decíamos, y de forma impresa. Y veía que sí, que la gente de forma digital lo hacía muy rápido, las personas que lo hacían de forma impresa mucho más lento, pero la comprensión lectora era peor en la digital y el recuerdo, que es lo más alarmante, era mucho peor en la primera. Por tanto, yo apostaría más a un problema de aprendizaje por la rapidez de las interacciones, en ese sentido, más que un problema de inteligencia en sí. Y luego Paloma pregunta, en la Sapienza el reconocimiento de la identidad de los exámenes online se hace con reconocimiento facial. Sorprendida. Bueno, Sapienza es muy buena universidad y veo que apuesta por aspectos biométricos. Eso está muy bien. Son unos pioneros ahí. Me alegro mucho de conocer esta información. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta ya. Bueno, agradecerle a Carmen la claridad en su exposición. Yo creo que además nos plantea unas líneas de trabajo súper interesantes
súper motivadoras también para alumnos que igual ya están pensando en cuestiones hacia dónde enfocarse y demás, y también para aquellos que nos dedicamos a la docencia y a la investigación. Carmen, yo creo que has puesto encima de la mesa unos temas que requieren de una respuesta, y eso pasa por investigar, ¿no? Y por ir adquiriendo conocimiento. Agradecerte el esfuerzo, Carmen, y No, la claridad en tu exposición, y agradecer también la participación de todos, ¿vale? Que haya tanta gente que esté interesada, que tenga estas inquietudes, ¿no? Pues qué duda cabe que reconforta a la hora de, pues, ¿no?, establecer estas actividades desde la facultad, ¿no? la verdad que Nada, es un dime, honor, perdonar que interrumpa, un honor tener un público tan variado, es decir, tenemos estudiantes de doctorado, compañeros, estudiantes de diferentes cursos, estudiantes internacionales, y la verdad que en cierta manera eso reflejaría, ¿no?, el espíritu de la ciencia que llega a todos los públicos, el componente internacional que es muy importante, y luego la transferencia social, que ahí ellos son la generación del mañana y espero que esto pueda ser de interés para ellos. lo dicho, agradecerte a Carmen tu magnífica exposición, a los participantes también por estar, y os emplazo mañana también, que tenemos una webinar a las 12:30, accediendo también a través del enlace por el que habéis accedido hoy, sobre el enamoramiento. Es el trabajo de la tesis doctoral de nuestra compañera, de Sara Villalba. Para aquellos que podáis o que os interese, pues tenéis la oportunidad. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Un abrazo a todos. Cuidaros. Adiós.